A continuación, explicaremos el tema de la sesión número 12 de este curso propedéutico, que es la estructura y función de las células para comprender el funcionamiento de los seres vivos. Sabemos que para que un organismo cumpla con todas las funciones las cuales puede desempeñar, se requiere de células. Las células son las responsables de brindar esta actividad y características a un ser. Las células, a su vez, contienen organelos más pequeños en su interior que tienen funciones muy específicas como respirar, el metabolismo, la protección, etc. Todo esto nos lleva a los niveles de organización. Los niveles de organización en todos los seres vivos van desde lo más pequeño como es un átomo hacia lo más grande como es ya todo un individuo. Este individuo puede ser animales, plantas, incluyendo al ser humano. Vamos a comprender el día de hoy los diferentes tipos de células. A continuación, vamos a realizar la lectura relacionada a temas anteriores, en donde estamos hablando del efecto del cambio climático en los arrecifes y en los ecosistemas marinos. Al igual que en los glaciares, los ecosistemas marinos sufren graves afectaciones. Resulta casi imposible que se restablezcan del todo, afectando a la flora y fauna que ahí habitan. Sus afectaciones biológicas se deben en gran medida a que las células de los organismos no pueden sobrevivir en condiciones adversas, como en el caso de los corales, los cuales son organismos heterótrofos que poseen células de tipo animal. Si analizamos rápidamente este párrafo, nos da una definición que hemos venido manejando. Heterótrofo, es decir, un organismo que no puede producir su propia comida, su propio alimento, su fuente de energía. Al ser heterótrofo, pues requieren de otro tipo de células, es decir, células de tipo animal. Las células de tipo animal se diferencian porque no tienen pared celular y no tienen cloroplastos. ¿Sale? Entonces, el tema ya nos está introduciendo que hay diferentes tipos de vida en el océano, los cuales contienen diferentes tipos de células. En días pasados conocimos la capacidad que tienen de formar o no su propio alimento. Pueden ser autótrofos, como las plantas, y en este caso los corales son heterótrofos, necesitan de otros individuos. Muy bien, a partir de aquí ya tenemos un contexto. En la actividad 1 consistía en realizar un dibujo. Ese dibujo es acerca de la célula como en este momento ustedes pueden recordarla. Yo creo que la gran mayoría recordará que la célula es esférica. Muchos recordarán que en ese centro o en la parte central de esta esfera se encuentra un núcleo. Y ese núcleo se encuentra a su vez en un compartimiento más al interior, un nucleolo. Si lo podemos observar y analizar, la célula va de grande a pequeño. Existen organelos en su interior que tienen diferentes funciones. También existe una barrera que los delimita. A esa barrera nosotros la llamamos membrana, que es la parte más externa y está en contacto con el medio exterior. También podemos recordar que existen también pequeñas bolsas aquí en su interior que se utilizan para degradar desechos. Nosotros las llamamos comúnmente como vesículas. Además, otro organelo que nos puede estar faltando aquí es si queremos o no denotar si es una célula animal o vegetal. Es decir, la presencia de una mitocondria o la presencia de un cloroplasto. Tiene una estructura bastante similar una mitocondria y un cloroplasto. Más adelante platicaremos brevemente sobre su diferencia. Así podemos empezar a estructurar diferentes organelos que podemos recordar.
Por ejemplo, el retículo endoplasmático, liso y rugoso. Y algo también que me hace falta indicar es el aparato de Golgi. Son algunos de los organelos que podemos recordar. Ahora bien, existen diferencias. La célula que acabamos de representar, si observamos la imagen del fondo, observamos que es completamente diferente. Tiene un flagelo, una especie de colita que le ayuda a moverse y desplazarse por su medio. ¿Qué me está indicando esa estructura? Que se ve alargada. Bueno, esa estructura es un bacilo y corresponde a una forma de célula de una bacteria. Entonces ya nos podemos imaginar que las células no solamente son esféricas, pueden adoptar diferentes formas dependiendo de las especies. Entonces hay que tener presente muy en claro esto, que las células son las unidades básicas, fundamental de la vida, porque una sola de ellas, un solo circulito u óvalo como se observan aquí en la imagen superior, es capaz de manifestar vida por sí sola. En la naturaleza existen dos tipos de células, las procariotas y las células eucariotas. Los animales, los hongos y las plantas están formadas por células eucariotas, mientras que las bacterias y las arqueas están formadas por células procariotas. ¿Qué son las arqueas por si alguien puede tener una duda? Las arqueas son un tipo de bacteria primitiva. Todos sabemos que muchos organismos han evolucionado a lo largo del tiempo. Las arqueas fueron los primeros organismos unicelulares que poblaron nuestro planeta y a la fecha siguen existiendo en zonas muy recónditas, incluso extremas. A partir de las arqueas surgieron las bacterias y después de las bacterias surgimos nosotros y por nosotros me refiero a una célula eucariota. ¿Vale? Vamos a denotar rápidamente las diferencias entre una procariota y una eucariota. Esta animación está un poco rápida, pero vamos a anotarlas de este lado. Una célula procariota no tiene núcleo. Por el contrario, una eucariota sí tiene. Otra diferencia. Pues que una, por lo general, es más pequeña que la otra. ¿Vale? A veces se rompen esos estándares, pero la diferencia es el tamaño también. Es pequeña. ¿Y por qué es más pequeña? Se pueden preguntar. Ahorita damos la razón. Es más pequeña porque tiene menos organelos. Entonces, esa es otra tercera diferencia. Tiene pocos organelos. Y esta tiene más. Una diferencia es que los organelos, por ejemplo, en la célula eucariota, pues es que tienen vacuolas, tienen aparato de Golgi, tienen ribosomas, que es el organelo que mantienen en común los dos. Esta también tiene ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso y liso está presente en la eucariota. Mitocondrias, centriolos y de momento podemos mencionar. ¿Sale? Vean cuántos organelos contra solamente la procariota tiene en su interior únicamente ribosomas. Pero sabemos que estamos definiendo el cuerpo de una célula, ¿no? Algo que mantienen en común, como aquí lo dice en la animación, tienen membrana. Tienen membrana citoplasmática. Tienen citosol. El citosol es el relleno en donde se encuentran suspendidos el material genético. ¿Vale? El material genético en la procariota
está disperso. Hagan de cuenta que es una hebra, un hilo, y ahí anda flotando. Mientras que el material genético en una eucariota está bien definido circularmente en forma de núcleo. ¿Ok? Son diferencias a grandes rasgos entre estas dos células. Nosotros, pónganse a pensar, nosotros, ¿qué tipo de células mantenemos? ¿Eucariotas o procariotas? La respuesta es eucariotas. Y siendo más específico, las eucariotas se dividen en dos, animal y vegetal, en donde el ser humano, el Homo sapiens, contiene células animales eucariotas, ¿sale? Las plantas tienen células eucariotas vegetales, mientras que las bacterias y las arqueas se encuentran únicamente como procariotas. ¿Sale? Son grandes rasgos para poder discernir entre estas dos. La segunda actividad que estaba pendiente era la realizar el cuestionario. Vamos a revisar las primeras tres. ¿Qué tipo de nutrición tiene el coral? Como el texto lo acaba de mencionar, no puede sintetizar clorofila, no puede hacer fotosíntesis, entonces es heterótrofa. ¿Sale? Y nos pide justificar la respuesta. Es heterótrofa porque depende de otros organismos. Para obtener energía. Recordemos esto de las cadenas tróficas. La pregunta número 2 dice, ¿qué diferencias hay entre las células de tipo animal y vegetal? La animal, en la cual se encuentran los corales, los seres humanos, un perro, un gato, es que somos organismos heterótrofos. Las células animales son heterótrofas. Necesitan de otro organismo para obtener su energía y se relacionan con las cadenas tróficas, en donde podemos ser consumidores primarios, secundarios, depredador secundario o degradadores. ¿Vale? A diferencia de las células vegetales, bueno, ellas sí son autótrofas. ¿Por qué? Porque pueden realizar fotosíntesis. La fotosíntesis es la transferencia de luz solar en energía química, energía solar en energía química. Requieren de CO2 y liberan oxígeno. ¿Vale? Y obviamente también existen diferencias entre los organelos. La célula vegetal tiene algo que se le llama pared celular, mientras que el animal no la tiene. ¿Qué otra diferencia tiene? Bueno, las células vegetales, al ser organismos sésiles, que no pueden moverse, desplazarse para buscar alimento, recurren al agua como un sustento para disolver los nutrientes. Y esa agua se almacena en un organelo muy específico, ¿lo recuerdan? Se llama vacuola. Las células animales en raras ocasiones llegan a tener vacuolas, pero cuando tienen es muy pequeño, mientras que las vacuolas en una célula vegetal son gigantes. ¿Sale? Esas son algunas diferencias. Vamos con la pregunta número 3. ¿Por qué se dice que los corales tienen células de tipo animal? Bueno, reiteramos que dependen de otros organismos para obtener energía y porque no pueden realizar fotosíntesis. No pueden fotosíntesis, no son autótrofos.
Continuando con la actividad número 2, ahí en su guía van a encontrar este cuadro, en donde ustedes tienen que relacionar. De acuerdo a lo que hemos venido platicando, creo que ya sería muy fácil la resolución del mismo. Tenemos dos tipos de células principales, eucariotas y procariotas. La eucariota, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué característica? Vamos a leer el inciso A. Sus componentes están esparcidos en el citoplasma sin ninguna membrana o estructura que los separe. Muy bien, esta característica corresponde a un organismo procariota. ¿Vale? Hay pocos organelos y no hay membranas que los separen uno de otro. Al ser poquitos, no requieren de una envoltura extra. El inciso B dice, lleva a cabo la reproducción sexual y asexual. En este caso son células eucariotas. Utilizan los dos mecanismos. Otra diferencia, aquí ya podemos denotar, es que las procariotas realizan en la gran mayoría del tiempo reproducción asexual. No utilizan gametos sexuales. El inciso C dice, cuenta con una membrana que separa al núcleo del citoplasma. Pues esa membrana forma el núcleo. ¿Vale? Cuando nos menciona que hay un núcleo involucrado, nos estamos refiriendo nuevamente a una célula eucariota. El inciso D lleva a cabo reproducción asexual. Lo acabamos de mencionar y esta característica corresponde a una célula procariota. El inciso E dice, puede presentarse en organismos unicelulares y pluricelulares. Una característica de las eucariotas es que les gusta hacer equipo, formar tejidos y formar organismos pluricelulares. Los procariotas, por lo tanto, son individuos individuales, células individuales, una bacteria, una levadura, una microalga. Entonces, esta característica corresponde nuevamente a una eucariota. El último inciso dice, está presente en organismos unicelulares. Pues esta definición que acabo de mencionar se reitera nuevamente. Esta condición aplica exclusivamente para los procariotas. Pasando a la actividad número 3, dice, relaciona el organelo de la célula con su función y escriban dentro del paréntesis el número que corresponda. Una vez que ya sabemos que hay organelos adentro de algunas células, en este caso células eucariotas, podemos encontrar diferentes organelos y vamos a responder la función de forma general a cada uno de ellos. ¿Vale? Eso aplica solamente para eucariotas. ¿Por qué? Porque sí tienen organelos. Empezamos, la mitocondria. La mitocondria es un organelo de un tamaño medio, vamos a ir apoyándonos una guía, que se ve como una especie de vaina que tiene sacos en su interior, un caminito. Esa mitocondria es responsable de la respiración celular. Ese organelo no tienen pulmones, pero tienen mitocondrias. La mitocondria permite a la célula respirar, intercambiar gases y obtener energía. El núcleo, la parte central o más interna y compacta, es el responsable del almacenamiento y empaquetamiento del material genético, el ADN. Lo más valioso que tiene una célula es el ADN. Y las eucariotas lo protegen tanto que forman un núcleo. Entonces buscamos una función y dice expresión genética y mantenimiento del ADN. Esa es una función a grandes rasgos del núcleo. Escribimos el 2. La membrana celular, que es la parte más externa, tiene la función de proteger, darle forma y evitar
que el líquido de adentro, el citoplasma, se salga. Esa es su función de la membrana. Vamos a buscar una función aquí en nuestras opciones. Y encontramos que regula el ingreso y egreso de sustancias. Esa es la función de la membrana. ¿Sale? Les dije, hay que evitar que se salga, hay que dar permisos a qué entra y a qué sale. Y eso lo lleva a cabo la membrana celular. La pared celular es un organelo que las células animales no tienen, solamente las vegetales. ¿Pero por qué está aquí? Porque las células vegetales son eucariotas. Entonces, no hay ningún problema. La pared celular es una fuente extra de protección, es como una armadura. Las plantas, al no poderse mover, son sésiles, no tienen un sistema esquelético, como ejemplo los mamíferos, como la quitina en los insectos, que es la estructura rígida que da soporte. Las células tienen que desarrollar su propio sistema de sostén y protección, lo cual llamamos pared. Y como vemos en la función, la pared celular es responsable de protección y la estructura externa. Cloroplasto. El cloroplasto también pertenece a las células vegetales. Y los cloroplastos se parecen mucho a las mitocondrias. Se parecen bastante. Cloroplasto y mitocondria. Los cloroplastos, a diferencia de una célula animal que hace la respiración, aquí lleva a cabo la fotosíntesis. Es un tipo de respiración más especializado que le llamamos fotosíntesis. Y por último, nos queda la vacuola. En una célula vegetal, la vacuola es enorme. Es más grande que todos los organelos juntos. ¿Y qué hay en su interior? Agua. ¿Vale? La vacuola se utiliza para almacenamiento y transporte. ¿Qué almacena aparte de agua? Almacena sales, almacena azúcares que se secretan en la fotosíntesis y se encarga de llevarlos a los lugares que se deben de recorrer en una planta. Por eso se le denomina de transporte. Listo, hemos terminado la actividad número 3. La siguiente actividad, que es una lectura en la cual ustedes deben de completar, por favor, les corresponde a ustedes. Con lo que hemos platicado hasta este tiempo, este momento, son capaces de poder responderla. Asimismo, de la última actividad, la cual es un cuadro sinóptico en donde se resume de forma esquemática lo que hemos venido platicando. Entonces los invito por favor a que concluyan estas dos últimas actividades y también generen las actividades que tienen que subir en sus evidencias, en su carpeta. Pues por mi parte sería de momento todo. Espero poderles ayudar un poco más en este tema. Es muy extenso, lo cual se requiere bastante más tiempo. ¿Ok? Y pues mucho gusto en volverlos a saludar, aunque sea de esta forma. Nos vemos en la siguiente sesión.